la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con un sello, y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. Palabra de Dios. Te alabamos. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y a través de los otros medios de comunicación. Reciban un saludo especial de la Casa Siervos del Espíritu Santo y esperamos que ustedes también se estén gozando esta novena como nosotros lo estamos haciendo desde acá. Muy bien, todos estos días hemos venido reflexionando acerca de algunos momentos o de algunos símbolos que nos da el Espíritu Santo y que a medida que vamos reflexionando sobre ellos, pues los vamos pidiendo. Entonces reflexionábamos sobre el aire, ¿cierto? Reflexionábamos sobre el agua, cómo actúa el agua, ¿cierto? Cómo el Espíritu Santo es símbolo del agua. Hablábamos del fuego, cómo es que nos quita la tibieza, cómo es que el fuego nos enciende y quema todo lo que hay por purificar, todas las cosas, ¿cierto? Ayer hablábamos un poco sobre el amor, ¿cierto? La acción de Dios, del Espíritu que nos deja sentir ese amor que hay en la Trinidad y que viene a nosotros. Hoy vamos a hablar un poquitico sobre la unción, Y lo primero que vemos en el texto que leíamos es que el Espíritu Santo es la unción. El Espíritu Santo es la unción. Pero además de que es la unción, escuchábamos en 2 Corintios que es también el sello, ¿cierto? Entonces tenemos que distinguir que si el Espíritu Santo es la unción, es el Espíritu Santo quien nos comunica el olor de Cristo, ¿cierto? El Espíritu Santo, siendo unción, nos comunica el olor de Cristo. Y si es sello, es porque el Espíritu Santo, de alguna manera, también comunica en nosotros la imagen de Cristo. Es decir, así como un perfume, nosotros nos echamos un perfume y ya no olemos igual, somos transformados en nuestro olor, asimismo el Espíritu Santo también viene sobre nosotros para transformarnos y comunicarnos esa naturaleza divina. Vamos entonces a centrarnos en 4 puntos importantes para esta reflexión. Resulta que la unción, así como lo vemos en la Eucaristía o en la Pascua, ha estado inserta en todos los momentos de la historia de la salvación, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo y ahorita en la época de la Iglesia. Y asimismo la unción, entonces la vamos a ver desde el Antiguo Testamento como una prefiguración, como figura. La vamos a ver en el Nuevo Testamento como un evento y lo vamos a ver en la Iglesia como la celebración en un sacramento. Entonces la unción en esos 3 momentos, y vamos a terminar hablando de cómo nosotros podemos ganar esa unción, de cómo podemos obtener esa unción para hacerla estilo de vida. Entonces comenzamos con el primero. El primero es la figura. Entonces en el Antiguo Testamento la unción se daba de 3 formas, todos lo sabemos, ¿cierto? Una real, una sacerdotal y otra profética. Las 2 primeras pues tenían unción con aceite. La profética algunas veces era más como que se atribuía a esa unción, ¿cierto? Que el Espíritu los ungía. Y en eso podemos notar unos elementos. Y es que estos 3 momentos, la unción real, sacerdotal y profética, nos prefiguran ya un horizonte mesiánico. Es decir, todas estas personas que eran ungidas, ¿cierto? En ese tiempo como profetas o como sacerdotes o como reyes, estaban prefigurando ya la figura del Mesías, ¿cierto? Que estaba esperando el pueblo de Israel. Por eso, en el Antiguo Testamento es figura como una espera mesiánica. Esa unción es una espera mesiánica. Pero también esa unción en el Antiguo Testamento, cuando se unge a esas personas, confiere un poder interior, ¿cierto? Es decir, que cuando esas personas se ungen, dentro de ellas hay una transformación interior. Y eso lo podemos ver constatado cuando ungen al rey Saúl, el primer rey. Entonces por ahí hay una palabra que le dice que el Espíritu va a actuar. Inclusive con el rey David, cuando lo ungen rey, también hay allí toda pues como una teología de esa unción del Espíritu que viene. Entonces esa unción transforma a la persona y esa transformación viene dada por el Espíritu Santo. Entonces por eso nosotros en un segundo momento
después de la espera mesiánica en el Antiguo Testamento, vamos a ver que esa conexión de la unción está dada con el don del Espíritu Santo. Eso como primer elemento, la unción como figura. Pero vámonos para el evento en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también la unción se presenta en Jesús de Nazaret. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, en el versículo 38, nos dice por allá que Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, ha sido ungido con Espíritu Santo y poder. Es decir, que en el Nuevo Testamento Jesús es proclamado como el ungido de Dios, el Christos o Cristo, ¿cierto? Cristo, el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque entonces en Él se cumplen todas esas figuras que venían desde el Antiguo Testamento, las promesas, y pues a lo largo de todo el Nuevo Testamento ustedes pueden ver que todo lo relaciona con el Antiguo Testamento. Pero hay una concepción ya más teológica sobre la reflexión que se ha dado, y es que la unción de Jesús la remontan, pues fue una primera reflexión, pero vamos a llegar a unas conclusiones sobre eso. Y dice que esa unción de Jesús se remontaba a la escena del Jordán, es decir, cuando el Espíritu viene sobre el Señor en el bautismo, ahí decía que el Señor recibía la unción, ¿cierto? Y entonces decían, Jesús hace referencia entonces al nombre, ¿cierto? Entonces ya se distinguía entre Jesús y Cristo. Entonces Jesús hacía referencia al nombre, a la hipóstasis, ¿cierto? A la persona, a la encarnación, a ese nombre. Pero cuando se hablaba de Cristo, entonces en ese momento del bautismo se hablaba ya de una novedad en la vida, una novedad funcional. Es decir, que en el momento en que Él era ungido en el Jordán por el Espíritu Santo, ya comenzaba su actividad apostólica, ya comenzaba a hacer milagros. Entonces por eso esa unción que recibía en el bautismo en el Jordán se veía como algo funcional. Entonces estaba la separación entre Jesús y Cristo. Pero esa reflexión entró en una crisis, ¿cierto? Entró en crisis. Y entonces, ¿por qué? Primero, porque habían unas herejías. Entonces estaban los gnósticos, que entonces separaban entre Jesús y Cristo, ¿cierto? Jesús y Cristo. Separaban entonces la persona y hablaban de Cristo y decían que en el momento del bautismo en el Jordán ya Jesús dejaba de ser persona y ya era el Cristo. Entonces ya separaban entre Jesús y Cristo. Y también estaban los arrianos, que decían que entonces si Cristo recibía la unción en el bautismo, entonces ya había un cambio, y si había un cambio no era Dios verdaderamente, sino que era como un Dios menor, de alguna forma. Entonces ellos decían eso, pero también entró en crisis por la cultura griega, ¿cierto? Que para la cultura griega era muy importante el argen, el fundamento de las cosas, no tanto el desarrollo, sino el fundamento. Entonces ellos decían, ¿cuál es el fundamento de esto? ¿Cómo así que empezó ya por allá cuando el desarrollo? No, ¿dónde está el fundamento? Entonces, toda esa reflexión teológica llegó a unas conclusiones, y es lo que nosotros hoy proclamamos. Primero, que Jesús es ungido desde la encarnación. Desde el momento mismo de la encarnación, Jesús es ungido por la acción del Espíritu Santo. Eso lo dice San Cirilo de Alejandría y también San Agustín. Y dice que esa unción, pues obviamente no va a ser con aceite, sino que esa unción, por el poder del Espíritu, se da de una forma invisible, que nosotros no podemos ver y que queda allá en el misterio de Dios. Y ahí, en ese momento de la encarnación, Jesús es consagrado sacerdote, profeta y también rey, ¿cierto? Las tres unciones que vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasó en el Jordán? ¿Dónde quedó el momento del Jordán? Muchos estudiosos entonces de la reflexión teológica dicen que ese momento del Jordán es la prefiguración de la iglesia, es decir, que nosotros como iglesia en el momento del bautismo como cuerpo recibimos el bautismo, ¿cierto? En el bautismo, entonces Jesús estaba prefigurando ya que Él como cabeza, capitis, ya ungida, ya nos deja a nosotros pues de alguna forma en todo el cuerpo bautizarnos, nosotros que somos la iglesia, cuerpo místico. Entonces, por eso es prefiguración de la iglesia. Entonces, el Cristo, ¿cierto? O Jesús no lo podemos separar. Por eso nosotros decimos Jesucristo, porque estamos uniendo a Jesús y la divinidad. Y por eso Cristo es todo lleno del Espíritu Santo desde el momento de la encarnación, ¿cierto? Y eso, decían que esa gracia que había recibido, esa unción desde el momento de la encarnación, era una gracia que Él tenía personal.
pero que en el momento del bautismo ya él recibe en plenitud el Espíritu Santo. O sea, no es que no lo tuviera en plenitud, pero de alguna forma como que se deja ver en plenitud para nosotros poder transmitir, para que él ya pudiera transmitir al cuerpo esa obra del Espíritu y ya pudiera pues bautizar. Entonces él es lleno del Espíritu Santo, todo él, ¿cierto? Ya no queda a la mera función, el Cristo, la unción, no queda como algo funcional, sino que ya es de toda la persona de Jesús. Desde el momento mismo en que se encarna, ha sido ungido durante toda su vida. Muy bien, eso en cuanto al evento. Ahora nos vamos para el sacramento. ¿Cómo se ha insertado esta unción en la iglesia en nuestros días? Y entonces decimos que la iglesia ha tomado tanto la unción desde el Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y decimos que del Antiguo Testamento que tomó el aceite, y del Nuevo pues tomó la figura de Cristo, ¿cierto? Su eficacia salvadora, y de allí pues nacen todos los sacramentos. Y esa unción sacramental está presente en la iglesia, uno en los ritos sacramentales, en los ritos de los sacramentos y en los sacramentales, ¿cierto? En los sacramentos el cual están en el bautismo, en la ordenación sacerdotal, la ordenación episcopal, está en la confirmación, en la misma unción de los enfermos, está presente la unción. Y en los sacramentales es donde cuando nosotros vemos que están consagrando un templo, un altar, ¿cierto? Que también allí se utiliza el aceite. Entonces ahí está presente esa unción que nosotros hemos recibido. Entonces, ¿cómo pasamos nosotros de ese evento de Jesús al sacramento a nuestros días? Entonces hay unos textos que nos indican eso, que leíamos al principio, 2 Corintios 1:21. Decía que nosotros hemos sido sellos y que hemos sido ungidos. Algunos dicen que hace referencia a que de alguna forma esa unción ya se estaba dando en la iglesia primitiva. Otros dirán que eso va evolucionando con el tiempo, pero que ya es prefiguración de eso, que de alguna forma pues ya estaba en la praxis litúrgica, ¿verdad? Pero también ha habido una evolución en los sacramentos, ha habido una evolución en el sacramento del bautismo, ¿verdad? Antes era solamente el agua, ya después pasó a hacerse la unción, y ya comenzó a decirse que esa unción era un sello indeleble, así como lo es, ¿cierto? En el sacramento del sacerdocio, del orden sacerdotal, ahí es un sello indeleble. Pero también en la confirmación vemos que hay una unción y vemos que allí es vivir en plenitud. Esa unción significa vivir en plenitud lo recibido en el bautismo, ¿cierto? Vivir en el bautismo. Entonces Raniero Cantalamessa en el libro dice que donde nosotros nos diéramos cuenta de que esa unción a nosotros como que nos reactiva esas gracias del bautismo, no habría necesidad de hablar de un bautismo en el Espíritu, porque ya la confirmación nos daría como esa gracia que nos da y nos confiere el bautismo en el Espíritu, reactivar las gracias bautismales, todo lo que hemos recibido. En el momento mismo en que nosotros aceptamos ser cristianos, testigos de Jesús, ya eso también sería el bautismo en el Espíritu. Entonces, por eso la importancia de vivir allí el sacramento. 3 momentos: la figura, el evento y el sacramento. Ahorita ya después de hablar de todo esto, entonces ahora sí vamos a entrar a la parte que nos compete a nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a tener esa unción espiritual como un estilo de vida? ¿Cómo vamos a tener esa unción espiritual? Y lo primero que tenemos que hacer relación es que tenemos que distinguir de un estilo de vida a un estilo, a una forma de actuar. Resulta que el estilo de vida de la unción es un orden objetivo de los misterios, es decir, nosotros vivimos los misterios de alguna forma objetiva, ¿cierto? Esa unción nosotros la percibimos en las cosas objetivas, ¿cierto? En lo más objetivo. Pero ya hay una forma de actuar, que es lo más subjetivo, y que nosotros lo relacionamos o lo vemos desde lo que es la ascesis o la mística, ¿cierto? Ya uno mismo es el que percibe como esa unción y que uno hace como que yo hago parte de esa unción y ya la percibo yo subjetivamente en las cosas de Dios. Ahora, esa unción algunos la han visto como una devoción o en la contemplación. San Buenaventura opta más por la devoción. Entonces dice que esa unción o que la unción es equiparada al recuerdo de lo recibido de Dios, ¿cierto? De los favores recibidos de Dios. Yo recibo favores de Dios, entonces yo contemplando al Señor pues lo recuerdo y ahí pues voy recibiendo la unción, o esa es la unción. Pero Santo Tomás de Aquino, ¿cierto?
dice que esta contemplación, que esta unción se da a través de la contemplación, y habla de dos clases de contemplación, una intelectual y una sapiencial. La intelectual es el conocimiento de la verdad, ¿cierto? A través de que yo voy sintiendo pues esa unción, a través del conocimiento de la verdad, pero la otra sapiencial a través del gusto de la sabiduría y de las cosas divinas. Ahora, hoy en día, a través de los movimientos, del movimiento carismático, de los movimientos también que se relacionan con el pentecostalismo, todo eso, ya hoy la palabra unción ha cambiado, pues todo ese significado que hemos hablado por algo, y decimos que ya es como una fuerza de persuasión, ¿cierto? Decimos que una persona es ungida o tuvo unción de acuerdo a la actuación de una persona o un discurso elocuente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque percibimos un matiz diferente. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos, hey, esa persona tan ungida, ¿cierto? Uy, esa predicación estuvo ungida, o hey, esa oración como estuvo ungida, estuvo poderosa, ¿cierto? Estuvo ahí. Ahí está, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros decimos, uy, este man tan ungido, este man, mira a la persona que tiene al lado, mira a ver si es ungido. Ah, uy, este como es ungido, vea. Eso. Hoy en día percibimos la unción desde esa fuerza de persuasión, o desde que percibimos un matiz diferente, esa unción o es ungido. ¿Y qué necesitamos nosotros, mis queridos hermanos, para tener la unción? Pues precisamente lo primero, lo que nos dice Raniero, es tener al Espíritu Santo como compañero inseparable. Tener al Espíritu Santo como compañero inseparable. Así como Cristo, que actuaba movido por el Espíritu durante toda su vida, así mismo nosotros, si queremos ser personas ungidas, tenemos que tener al Espíritu Santo como compañero inseparable. Y esa unción se puede manifestar de varias formas, ¿cierto? En la paz, en la dulzura, en la emoción, en la devoción, a veces en la autoridad, otras veces en los momentos que se necesite, también la unción en la seriedad, todas las cosas, ¿cierto? Y para explicar la unción, que decimos que a veces es difícil de explicarla, quizás nosotros podemos sentir las estremeces en nuestro cuerpo, ¿cierto? Podemos sentir algunas cosas a veces que son como raras, extrañas a nosotros, pero que decir que yo voy a decir, no, la unción es esto, a veces es muy difícil decir qué es la unción. Entonces, mis queridos hermanos, ustedes y yo ya hemos recibido la unción del Espíritu Santo. ¿Qué nos queda a nosotros? Quitarnos los obstáculos que nos impiden que esa unción que hemos recibido del Espíritu se irradie a las demás personas. ¿Cuáles son esos obstáculos? Mi propio yo, mi egoísmo, ¿cierto? Mis envidias, a veces también mi pecado, ¿cierto? Nuestro intelectualismo, a veces que nos deja, ¿cierto? Como en un desierto árido, cosas así. Y entonces debemos pedir fe, oración, y para tener esa unción debemos invocarlo humildemente. Si Raniero Cantalamessa hace un énfasis muy especial en la invocación. Dice que muchos, que el Señor también llamaba al Espíritu Santo en su oración, y que muchos a través de los tiempos han necesitado de esa gracia del Espíritu, y que nosotros de alguna forma, si queremos recibir algo de Dios, tenemos que llamar a ese Espíritu. Y por eso ustedes y yo estamos invitados a que nosotros propaguemos ese olor de Cristo. Resulta que Jesús fue ungido con perfume en los pies y que le quebraron un frasco. Así mismo nosotros, ¿cierto? Cuando se quebró ese perfume, el olor llenó toda la casa, ¿cierto? De esa fragancia de ese perfume. Así mismo nosotros tenemos que romper nuestros vasos y dejar que ese aroma de Cristo, el Espíritu Santo de Dios que hay en nosotros, fluya verdaderamente. Porque el Espíritu Santo no se limita en algunos momentos o a algunas personas, sino que es para todo el mundo. ¿Es para quién? Para todo el mundo. El Espíritu Santo es para todo el mundo. Entonces la invitación, mis queridos hermanitos, es para que ustedes y yo transmitamos la fuerza del Espíritu y la unción a todas las personas y a todo el mundo. Dios los bendiga.
Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo.